primera invitada de la mañana es Seila Peñalba. Como les dije, una autoridad en materia electoral, ex secretaria general del Tribunal Electoral. Seila, como siempre, bienvenida y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias una vez más por la invitación a tu programa. El motivo de la entrevista entiendo que se refiere a la demanda de inconstitucionalidad presentada recientemente en contra del acuerdo del Tribunal Electoral que dictaminó finalmente que el señor Ricardo Alberto Martinelli se inhabilitaba de la candidatura a presidente y en su lugar asumía el vicepresidente de la fórmula, que es el señor José Raúl Molina. Aquí hago una llamada de atención. El acuerdo del Pleno 11 del 4 de marzo consideró, debatió las diferentes posibilidades que tenían con base al Código Electoral de aceptar que una nómina con un candidato que ya estaba en firme, sobreviniente a ese estado de estar en firme su postulación, sobreviniera una instrucción de inhabilitación por el hecho de que al haber sido condenado por más de 5 años, como establece el Código Electoral y la Constitución misma, no pudiera seguir en la carrera. Ante ese escenario, los magistrados debaten y deciden finalmente que muy a pesar de esa consideración, estaba el hecho también de que había un señor postulado a través de la ratificación, como establece el Código Electoral de ese señor, por lo que entendido está de que eximía por el estado tan especial de la situación que no pudiera él ser el candidato, corriendo solo en la papelera. A todo esto, Fernando, te aclaro lo siguiente. Procesalmente, el tema no estaba ejecutoriado al momento de haber interpuesto esta demanda de inconstitucionalidad por lo siguiente. El acuerdo del Pleno fue dictado el 4 de marzo. La reconsideración de parte del licenciado Alejandro Pérez, que era candidato en la fórmula de la postulación a diputado, Sí. fue el 7 de marzo. Luego, el acuerdo del Pleno que resuelve esa reconsideración es del domingo 9 de marzo. Luego, la fijación del edicto de notificación en Secretaría General debió ser el lunes 10 de marzo, la desfijación de ese edicto el 11 de marzo y la ejecutoria vendría siendo hoy y mañana finalmente. Entonces, si agarramos esta situación y nos vamos al Código Judicial en relación a la materia de recursos de inconstitucionalidad o demandas de inconstitucionalidad, nos vamos a dar cuenta que el 2259 hasta el 2265 del Código Judicial a respecto de esta demanda requiere formalidades, que se trata hasta de detallar las normas que fueron violatorias y cómo el recurso, el acuerdo declarado inconstitucional en un segundo párrafo nada más, el que se refiere a la habilitación del señor Mulino como presidente, sin suplente, pudiera estar surtiendo efecto. Fíjate, Fernando, esta demanda de inconstitucionalidad de ser admitida no la he leído, solamente he leído extracto de ella por las redes que circularon esa misma noche, pero ese procedimiento es largo. Por lo menos te lleva a dar traslado al Procurador General de la Nación o de la Administración, según estén de turno. Ellos tienen días contados para poder responder. Luego, creo que son mayores o más o menos de los 10 días. Luego, cuando devuelvan el expediente, se publicará un edicto por 3 días en un periódico para que luego de los 10 días al final de la última publicación en el periódico puedan prestarse los interesados a hacer argumentos. Luego, el sustanciador tendrá 10 días más
para hacer un proyecto y poderlo circular. Más o menos por allí es el procedimiento. En la práctica, Fernando, si nos vamos a los tiempos, hoy, 13 de marzo, están corriendo exactamente 52 días para el 5 de mayo del 24. Si a eso sumamos este trámite que te estoy indicando, sencillamente serían alrededor de 30 días con suerte. Entonces, ¿qué tiempo quedaría para el candidato? 22 días. Y por otra parte, la logística del tribunal, al tener que imprimir las papeletas de votación de presidente de la República, que es una boleta nacional, ¿sí? Porque va a estar en todas las mesas de votación. ¿Te imaginas qué sería la corredera para los efectos del tribunal poder imprimir, distribuir, custodiar en las regionales para luego trasladarla a los centros de votación que están habilitados para ese 5 de mayo? Fuera del aspecto legal, Fernando, yo creo que la institución electoral que tiene competencia privativa, de acuerdo a la Constitución de la República, ya habló, ya dijo, y más aún indicó que haciendo una extensión grande de las normas legales y constitucionales, derivaba en que por razón de las consecuencias que pudiera generar la no participación de un candidato presidencial en los partidos realizando metas y alianzas, se perjudicarían a otras candidaturas como son, por ejemplo, los 20 candidatos del Parlacén, tanto del RM como de Alianza. A su vez afectaría el tema del 2% de los votos válidos para poder subsistir, que se toma en cuenta la votación de los distintos cargos de votación popular que hayan tenido en sus papeletas ambos partidos. También se afectaría el tema del financiamiento público postelectoral, que va dirigido en relación a la cantidad de votos que haya tenido también él. Entonces, Fernando, si la justicia está hecha para dirimir algún tipo de conflictos, no creo que sea dable ni saludable que a estas alturas, con tantos problemas como los que escuchaba antes de esta intervención mía de los entrevistados en Next TV. Fíjate, Fernando, Panamá tiene suficientes problemas ya. Están queriendo ver cómo se salen, no cómo se ahondan en ellos. Vayamos a una contienda electoral limpia, transparente, donde el que gane simplemente sea por los votos que se emitan a su favor y que el Tribunal Electoral ejerza su función objetiva, transparente e imparcial. Pero Sobre todo eso, a la larga, imparcial. pues esa inhabilitación es como si fuera una muerte civil. Es decir, y en caso de muerte o inhabilitación sube el suplente. La cosa es que con el presidente no existe jurisdicción. ¿Y qué posibilidad hay de que lo que falle la Corte sería de ahora en adelante, no aplicable a en esta situación? Fíjate, Fernando, lo dije o lo intenté indicar así al inicio. Esta situación que hoy ocurrió o está ocurriendo con el señor Ricardo Martinelli es inédito. Es inédito porque para los efectos de la justicia electoral o mejor dicho, de los trámites administrativos de postulaciones, de alianza, él estaba en firme desde el 30 de noviembre. Tanto así que el calendario electoral establecía que al 31 de diciembre, del 23, deberían estar ya en firme todas las postulaciones y las alianzas. Tanto así que el 11 de enero se publica un boletín electoral contemplativo de los nombres de las candidaturas que estaban en firme. Y allí salen diputados, alcaldes y demás. ¿Tú te imaginas el derecho afectado o la afectación o derecho que se puede causar a otra persona que indistintamente de la figura del señor Ricardo Martinelli está siendo postulado también bajo la bandera del partido RM y de Alianza, y que ahora están colgando de un fallo de inconstitucionalidad para entonces saber si siguen haciendo propaganda, si siguen realmente armando su organización? Fernando, la justicia no está hecha para entrometerse en los asuntos políticos. Eso no es lo correcto. Lo correcto es, ya se dio
el hecho específico sobre una persona que, como indica, esa inhabilitación por la sentencia que se refiere a 5 años o más, como indica el Código Electoral y la Constitución, es una muerte civil para los efectos de poder a futuro, ¿no? Sí. En principio, así viéndolo hasta ahora, poder correr a otros cargos de elección. Pero, es decir, en materia electoral no se había quedado de que eso es tema específicamente del Tribunal Electoral. Por supuesto. Y te lo indico aún más. El Tribunal Electoral, al momento de hacer los razonamientos y los considerandos que puso en ese acuerdo 11, debatió y decía que había dos corrientes. La una, que si se tomaba en cuenta la norma del 362, que indicaba que si un candidato postulado, ya declarado idóneo y en firme, tuviera alguna razón para impedir su participación, debería asumir el suplente, es decir, el que estaba nominado a suplente. Esa es la norma legal electoral y sobre ella no existe ninguna otra norma, ni interpretación, ni aplicación que no sea del Tribunal Electoral. Aquí estamos hablando de que están queriendo enfrentar competencias constitucionales, las del Tribunal Electoral y la de la propia Corte Suprema de Justicia, que una no es sometida a la otra jurisdicción. La jurisdicción electoral es autónoma e independiente. Entonces, considero yo que por salud, realmente, y porque en estricto derecho, la afectación que se pudiera causar a otras candidaturas, a estas alturas esto no sería saludable para el país. Aquí que gana el que tenga los votos. A estas alturas, Fernando, las campañas deberían estar más enfocadas en causarse daño, a estar introduciendo en el módulo de la aplicación de los observadores de mesa quiénes son los que van a estar cuidando sus votos. Deben estar preparando a esas personas que van a estar como observadores en las mesas, en las juntas, a su propia membresía de cómo votar y cómo defender el voto, Fernando. Porque al final del día, cuando pase el 5 de mayo, vengan los resultados oficiales que van a ser los de las actas de las mesas, servirán como prueba para impugnar posibles proclamaciones. Son las actas. No va a ser fallo del Tribunal Electoral, no va a ser el fallo de la Corte Suprema que en estos momentos estamos discutiendo. Pero ¿qué Entonces, pasa? Fernando, Es decir, por ejemplo, ya el voto adelantado debe estar funcionando. ¿Qué pasa con los que votaron por RM, por Ricardo Martinelli, o con los que están votando por José Raúl Molino? Mira, yo entiendo que ese módulo está comenzando, sí, por el 5 de abril entendía yo que empezaban o podían ya empezar a emitir sus votos, siendo que solamente se iban a abrir el 5 de mayo, ¿no? Ajá. Al momento del escrutinio. Esa es toda una logística preparada que tiene el tribunal y está bien afinada, pero definitivamente que allí lanzas una situación que evidentemente, fíjate, afecta también. ¿Qué pasa con la persona entonces tendrán los magistrados que dirimir? Si el 5, que ya debió estar en la plataforma, la forma de los candidatos por quien votar, se entenderá que quien votó por el señor RM votará, entonces se considerarán votos para su, en este caso, postulado suplente, el señor José Raúl Molino. Y aún te voy a decir más, Fernando, que se me escapaba. Mira, el Código Electoral sabemos que cada 5 años es revisado por una Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sabemos que ellos establecen cada vez después de una elección en base a la experiencia, articulan, discuten y finalmente consideran un anteproyecto que después va a la Asamblea y allá sufre modificaciones. Bien, el punto es este. Antes, y sería lo saludable, en vez de buscar esas fórmulas de hacer tantas primarias para un cargo, para otro, para las internas, eso se va a recursos, eso se va a tiempo, eso se va a esfuerzo. Nosotros tenemos tiempo de campaña desde hace el 2022, si no me engaño. Date cuenta para que veas. Postularse a lo interno de un partido para luego quedar en esta situación es un tanto engañoso.
Por otro lado, Fernando, que es el punto que iba, si el código electoral hubiese dispuesto y la reglamentación del tribunal la hubiese seguido, de que para postularte a presidente e ir a unas primarias, que ese es el otro punto de la demanda, que el señor José Raúl Mulino no fue electo por primaria. Pues vamos, Fernando, no fue electo en primaria simplemente porque la ley permitía que después era que el candidato presidencial designaba al suplente, Claro. y este a su vez era ratificado por los directorios nacionales de los partidos en alianza. ¿A qué voy con esto? Si el señor José Raúl Mulino como fórmula tal se hubiera presentado en las internas del partido Alianza, realizando metas en la nómina completa, principal y suplente, allí yo sí te diría entonces, todos van juntos. Ya Claro. él fue electo porque también fue electo el candidato principal. ¿Me explico? Sí. Entonces, querer a estas alturas desconocer lo que por ley fue lo que se introdujo como fórmula distinta, en el sentido de que después era que se podían postular a los suplentes, no hallo asidero para esa interpretación tan descabellada a estas alturas, porque reitero, Fernando, quedan 52 días para las elecciones y aun cuando parezca mucho el tiempo, no lo es. No lo es. Bueno, la pregunta es, ¿debe la Corte admitir semejante La Corte Suprema tendrá... galimatía? Sí. La Corte Suprema tendrá en estos momentos realmente, no sé, no tengo, como te indico, la demanda, pero tendrá que ponderar el daño que va a causar, la cantidad de personas, ciudadanos idóneos, en firme, que están gastando ya en sus campañas, para que después no vengan a decir que no van a ser electos, porque al momento de quitar al candidato presidencial, sencillamente ya la campaña como que sufre un bajón. Claro. Yo lo digo muy objetivamente, Fernando. Creo que a la democracia eso no le hace bien. Las reglas tienen que estar puestas antes, con antelación, conocidas, y sobre todo con una docencia de parte del Tribunal Electoral. Aquí hay muchas aristas, Fernando, que se van a introducir el día de las elecciones, como es el TER, a los diferentes cargos de elección popular, no tan solo a presidentes. Existe un manual de ese TER. Yo no sé si las campañas habrán visto, visualizado y digerido lo que eso conlleva, porque va a haber un oficial de TER en las mesas al momento de... O sea, vamos a hacernos otras preguntas de qué son las reglas y cómo son las reglas para poder defender tu voto. Claro. Es el punto que deberíamos estar inmersos en estos momentos. ¿Y qué pasa, por Entonces, ejemplo? pues, sí. Es decir, estamos abriendo la puerta para que sea la Corte Suprema y no el Tribunal Electoral quien decida quién va a ser el próximo presidente de Panamá. Eso es peligroso, Fernando. Eso es peligroso. Y gracias por decirlo de esta manera. Y más una Corte es donde faltan peligroso. tantos diplomas entre los miembros. Pues es que, mira, yo insisto, el Tribunal Electoral mismo declara en su acuerdo que es algo inédito lo que ellos han tenido que hacer. Y te acordarás aún más, Fernando, que antes de que esta sentencia de del juzgado segundo liquidador de causas penales llegara al tribunal, con la indicación de que estaba ejecutoriada la resolución, tú viste que los propios magistrados sacaron comunicados y dieron entrevistas indicando que al final del día la competencia para saber y conocer de las inhabilitaciones de candidaturas eran los juzgados administrativos electorales. ¿Tú recuerdas eso? ¿Qué sucedió? Al momento de llegar la resolución y al momento de ponerse ellos, me imagino, a leer, a escudriñar el contenido de esa resolución, decidieron finalmente decir no, nosotros aprendemos este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Fernando, siendo que fueran hipotéticamente, porque ya la interpretación de los magistrados está clara, los juzgados administrativos conocerán de los procesos de inhabilitación de candidatura, salvo que se refieran
a otras causas de inhabilitación dictadas por jueces competentes, estando en firme la postulación para los efectos del Tribunal Electoral. Hay una noticia de Esa es última la hora gran de la diferencia. Corte, porque la Corte dice, admitió la demanda de constitucionalidad interpuesta contra la resolución del Tribunal Electoral que designó a José Raúl Molino como candidato presidencial a los partidos realizando Meta y Alianza. La demanda, que tiene como ponente al magistrado Olmedo Arrocha, fue enviada al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, para que emita una opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Electoral que permite a Molino correr como candidato a las elecciones del año 2024. Esta demanda, presentada por la abogada Carisma Etienne Caramañites, contra el acuerdo del Pleno 11.1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo, en el que se inhabilita a Martinelli para postularse al cargo de presidente y diputado tras haber sido condenado por delitos. Bueno, ¿qué es el trámite normal? Ese es el trámite, Fernando. Fíjate, no hice relación al tema, pero ayer casi a las 11 de la noche leí eso en una de las redes de un periódico de la localidad. Yo te digo la verdad, no, hasta que no sea oficial por parte de la misma Corte y definitivamente de los abogados que intervendrán en el tema, eh, no quisiera lanzar una certeza de que eso sea así, porque como te insisto, aún la sentencia, aún el acuerdo del Pleno que resuelve la reconsideración presentada por el licenciado Alejandro Pérez no están firmes al día de la presentación. Entonces no comprendo cómo esas formalidades que exigen un recurso de inconstitucionalidad podrán darse con mayor claridad en una demanda que aún no está en firme. Eso por un lado. Y por el otro, como te indico, si es admitida, los magistrados habrán de saber y contar que el calendario electoral está bien estrecho para el procedimiento que se debe hacer y al final de cuentas salir que lo que dijo el tribunal era lo correcto o lo que dijo el tribunal no es lo correcto. Eso va a despertar mucha inquietud que es necesaria en estos momentos. Bueno, Muy parece que alguien está dispuesto a jugar con candela y encima, pues, echarle gasolina a este fuego. es preocupante, es delicado y de verdad que no, Panamá no merece eso. Nosotros no merecemos eso, no Pero lo no merecemos. debe pronunciarse el Así que Tribunal Electoral, pues, marcando una especie de cortallama referente a esta situación. fíjate que creo no lo vaya a hacer. El tribunal dirá, ya hablé, ya dije, ya consideré y ya expuse las razones por las que voy a dejar correr al señor eh, Molino. Molino. Inclusive, te digo más, ese acuerdo del Pleno abordó temas constitucionales como aquel de que eh, el candidato presidencial debía ser en nómina completa y el tema de que el vicepresidente, el vicepresidente de la fórmula no era cualquier suplente, era una persona que en la Constitución tenía atribuciones específicas. Hombre, pero la propia Constitución también te establece la situación posible de que se ausenten presidente y vicepresidente por 90 días. Allí está la posibilidad de designar a un ministro. O Sí. sea, esto está en lo que es el juego de palabras o el juego de la intención, que es lo peligroso en estos momentos, y que no del derecho. Es lo peligroso. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, porque nada le estamos haciendo, un flaco favor se le está haciendo a la democracia panameña a estar, pues, con este malabarismo judicial. Pues a escasos, como tú dices, 52 días para las elecciones. Así es, así es. Ojalá que reine realmente el razonamiento, el estricto derecho y que no se tuerza realmente la voluntad de las membresías de partidos que están esperando verse representadas. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Seila Peñalba, gracias. Abogada, experta en Gracias. Derecho Electoral.